algunas semanas atrás, que es la serie de mensajes a través del libro de Josué. Y pues hoy vamos a hablar acerca cuando Josué, junto con el pueblo, cruzan el río Jordán. Muy parecido a lo que pasó con Moisés en el Éxodo, pero en el Mar Rojo. Entonces este mensaje se llama Cuando Dios abre camino cruzando el Jordán por fe. Y bueno, mientras que ustedes ven ahí en la pantalla que vamos a hablar, ya llegamos al capítulo 3 de Josué, pues pueden tenerlo ahí listo. Pero quiero decirles algo que ustedes también, no es nuevo para ustedes, porque ustedes ya se han de haber dado cuenta que estamos atravesando momentos muy difíciles, un mundo muy complejo, lleno de muchas decisiones que tomar, obstáculos y desafíos también, y que no siempre sabemos qué hacer o cómo actuar. Pero si confiamos en nuestro Dios, que es soberano, si lo seguimos obedientemente y caminamos en santidad, el Señor irá delante de nosotros, abriendo camino al tiempo de Él, a su tiempo de Él. Quiero que imagines algo. Imagina que tú estás jugando un juego de mesa, pero este juego de mesa es muy complicado porque es primera vez que tú estás jugando este juego. Tiene muchas piezas, reglas desconocidas y objetivos que no comprendes. Al principio, tú te sientes abrumado y frustrado, no sabes si estás ganando o perdiendo. Pero entonces, alguien que ya ha jugado muchas veces se sienta a tu lado. Es un guía experimentado. Te explica paso a paso lo que debes de hacer. No te revela todo de golpe. Pero a medida que avanzas, te muestra la mejor estrategia, te avisa de los peligros y te anima a seguir las reglas. Aún si no entiendes todo, comienzas a sentirte tranquilo. Ya no estás solo. Y aunque todavía hay retos, confías en que el guía sabe hacia dónde va el juego. Sigues las instrucciones de él, haces tu parte y finalmente experimentas la victoria y ganas el juego. No porque lo sabías todo desde el inicio, sino porque obedeciste y confiaste en el que sí lo sabía. Así fue lo que pasó en este capítulo 3 de Josué. No cruzaron el Jordán apresuradamente ni por impulso. Ellos se prepararon, esperaron y obedecieron al Dios que ya conocía el camino. Dios ya lo conocía. Cuando el arca, que es símbolo de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, fue delante de ellos, ellos la siguieron. No tenían que entenderlo todo ellos, solo tenían que confiar y caminar. Y confiar en aquel que él era el que estaba abriendo caminos y que sabía el camino. Ahora sí les voy a pedir que abran sus Biblias y ya la tienen ahí lista, en Josué capítulo 3. Y les quiero leer los versículos del 1 al 17. Ahí en Josué 3, 1 en adelante, y dice así: Josué se levantó muy de mañana, y él y todos los israelitas salieron de Sitín, llegaron al Jordán, allí acamparon antes de cruzar. Después de 3 días, los oficiales pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo: cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, entonces saldrán de su lugar y la seguirán. Sin embargo, el versículo 4, dejarán entre ustedes y ella una distancia de unos 2000 codos, que aproximadamente son 900 metros. No se acerquen a ella para saber el camino por donde deben de ir, porque no han pasado antes por este camino. Entonces Josué dijo al pueblo: conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Y Josué dijo a los sacerdotes: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. 7. Y el Señor dijo a Josué: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés estaré contigo. Además, darás órdenes a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciéndoles:
Cuando lleguen a la orilla de las aguas del Jordán, se detendrán en el Jordán. Entonces Josué dijo a los israelitas: acérquense y oigan las palabras del Señor su Dios. 10. Josué añadió: en esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes, y que ciertamente expulsará de delante de ustedes a los cananeos, los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos. Miren, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Ahora pues, tomen 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu. Y sucederá que cuando los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, pongan las plantas de los pies en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Así que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes, llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la cosecha. Y versículo 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón. Y a una gran distancia de Adán, la ciudad que está al lado de Zeratán, las aguas que descendían hacia el mar Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente. Así el pueblo pasó hasta estar frente a Jericó. Y el 17, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Padre, gracias Dios por este día. Gracias porque tú, Señor, nos has traído aquí. Señor, nosotros no creemos que es una casualidad el que nosotros estemos escuchando esto y el que estemos reunidos en este día. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de aquel que quiso y se preparó para venir y escuchar. Señor, trata con ellos, trata con nosotros y perdona nuestros pecados y ayúdanos a poder confiar de una manera, Señor, que nosotros podamos dejarte a ti, porque tú conoces el camino, porque tú eres el camino, eres la verdad y la vida. Señor, gracias, perdónanos, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias porque sigues abriendo caminos hoy día, porque hoy mismo, Señor, nosotros en esta época que nos toca vivir, también tenemos que tomar muchas decisiones, tenemos retos, desafíos. Padre, incluso emigramos de nuestros propios países y ayúdanos, Señor, aquí, y perdónanos, haznos unos siervos obedientes. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. En este pasaje, Dios instruye a Josué y al pueblo de Israel sobre cómo cruzar el río Jordán para entrar en la tierra prometida. Y es lo que pasó en este pasaje que estamos leyendo, con una clara muestra de su poder. Y nosotros estuvimos cantando acerca de que es el único, el todopoderoso, y que no hay nadie como Él. Ellos lo vivieron. Dios detiene las aguas del Jordán permitiendo que todo el pueblo cruce en seco. Lo que destaca su presencia y soberanía en cada paso de la transición hacia una nueva etapa en su vida. El libro de Josué presenta la fidelidad de Dios al cumplir su promesa de dar la tierra de Canaán a los hijos de Israel. Y aquí empieza Dios a cumplir esa promesa, a que empiecen ellos a poseer esta tierra. La toma de la tierra prometida no depende únicamente del poder militar o lo que podían hacer ese pueblo de Israel con sus armas, sino que era un acto profundamente teológico en este sentido. Era el cumplimiento progresivo del pacto de Dios que hizo con Abraham. Dios ya lo había hecho muchos años antes, esta promesa que iban a heredar esta tierra. Y quiero que vean Génesis capítulo 12, 7, que ya está aquí por si no quieren buscarlo. Y dice Génesis 12:7, el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia te daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había
aparecido. Ya más adelante en Éxodo 3:8 dice, así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios, ya después, muchos años después, cuando los iba a sacar de Egipto, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. ¿Se fijan qué es esa tierra? Ya se los había prometido, y ya estaban cruzando o por cruzar el río Jordán para empezar a tomar esa tierra. Josué, siendo el sucesor de Moisés, lidera al pueblo en la conquista de la tierra prometida, y esto lo vemos en el capítulo 3. Aquí se marca el inicio de esa entrada con un milagro semejante al Mar Rojo, a lo que ese pueblo ya había vivido años atrás, pero cruzando un mar, ya no un río. Pero ahora el pueblo cruza el río Jordán en tiempo de crecida también. Cuando dice la Biblia que en este tiempo dice que todas las orillas del río se desbordaba a sus orillas en los días de la cosecha. Este evento no solo prueba la fidelidad de Dios, sino que también enseña al pueblo a confiar y a seguir su guía como reverencia y obediencia. Si nosotros somos obedientes y reverenciamos al Dios Todopoderoso, Él es nuestra guía, entonces las cosas van a ser diferentes. Pero nosotros queremos tomar las decisiones, queremos nosotros ser el guía y decirle a Dios, bendíceme en esto que voy a hacer. Queremos que Dios vaya atrás, siendo que Dios es el que va adelante. Y nosotros tenemos que ser los obedientes. Y nosotros tenemos que ser los que tenemos que reverenciar y adorar y ir atrás, pero queremos ir adelante nosotros. Pero queremos que Dios me bendiga. Dios prepara al pueblo para que vea que Él es quien va delante de ellos y les concede la victoria. Pero si Dios va delante. El cruce del Jordán simboliza la transición de una nueva vida en Cristo. Así como Israel fue guiado por Dios hacia la tierra prometida, nosotros somos guiados a través de la vida en fe en Jesucristo. Y si es el camino, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por Él. Él es el camino. ¿Cómo queremos llegar al Padre por otro lado, por otro camino? Jesucristo, quien es nuestro mediador y guía hacia la verdadera tierra prometida, hacia la vida eterna. No vas a poder llegar por otra manera, por otro lugar, si no es por Jesucristo. Hoy veremos 3 cosas y esperemos que el tiempo nos lo permita. Y vamos a ver la preparación que tuvo el pueblo para poder obedecer. También la santidad y la soberanía de Dios revelada a todo aquel que se sujeta y confía en Él. Y vamos a ver número 1. La preparación para seguir la presencia de Dios. Se prepararon también para seguir la presencia de Dios. Y quiero volverles a leer los versículos del 1 al 6. Y ustedes pueden seguir ahí con su vista en sus Biblias. Y dice, Josué se levantó muy de mañana. Y él y todos los israelitas salieron de Sitín y llegaron al Jordán. Allí acamparon antes de cruzar. Después de 3 días los oficiales pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo. Cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor, su Dios, y los sacerdotes levitas llevándola, entonces saldrán de su lugar y la seguirán. Sin embargo, dejarán entre ustedes y ella una distancia de 2000 codos, esto es como 900 metros de distancia, no se acerquen tanto, que vaya adelante el arca, de ustedes atrás, como 900 metros atrás, no se acerquen a ella para saber el camino por donde deben de ir, porque no han pasado antes por este camino, ustedes no saben. Dios sabe el camino. Entonces Josué dijo al pueblo, conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Le dice al pueblo, conságrense, porque mañana verán maravillas. Y Josué dijo a los sacerdotes, tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Dios guía a su pueblo a través de la obediencia y la fe, abriendo caminos donde parece que no hay ninguno. Él abre caminos donde parece que todo se cerró. ¿Han visto que todo se cierra? ¿Han visto como que todo se cierra? Como que no hay para dónde ir. ¿Se han fijado? Pues Él abre camino donde pensamos que no hay, para llevarnos a su propósito
y promesa en nuestras vidas. No es el propósito de nosotros el cual Dios tiene que cumplir. Es el propósito de Dios el cual nosotros tenemos que ir para que sea cumplido el propósito de Dios. Y Él nos lleva para que ese propósito de Él se cumpla, el de Dios, no el tuyo y no el mío. Pero queremos que se cumpla el mío, porque aquí venimos a este país por algo. Hemos llegado aquí porque queremos hacer algo, queremos hacer lo otro, o queremos hacer otro. Esto es mi propósito, son mis metas. Queremos que Dios cumpla. Pero eso así no fue, así no es, así nunca lo ha sido. Tenemos que ser obedientes y confiar para que se cumpla el propósito de Dios. En este punto destaca la esencia de preparar nuestros corazones y mentes mediante la oración y el estudio bíblico para poder percibir y responder la dirección de Dios. Si nosotros no estamos en continua comunión con Dios, orando, leyendo la Biblia, muy difícilmente tú y yo podemos percibir cuál es la voluntad de Dios. Muy difícilmente. La preparación espiritual es la base sobre la cual Dios construye nuestras victorias. Pero te preparas, lo haces intencionalmente, te consagras, vas, o sea, tú mismo, antes de ver las maravillas. Quiero que hagamos un análisis y vamos a empezar con el versículo 1. Cuando dice: Josué se levantó muy de mañana, y él y todos los israelitas salieron de Sitín y llegaron al Jordán. Allí acamparon antes de cruzar. Habíamos dicho que este evento ya estaba profetizado. Bueno, ya estaba muchos años atrás, pero vemos que lo que pasó en el milagro muy similar a cruzar en seco el Mar Rojo, y ahorita están en el río Jordán, eran aproximadamente 40 años antes de este evento. El cruce del Mar Rojo ocurrió poco después de que Israel salió de Egipto. Esto fue en el año 1 del exilio, del éxodo, en el año primero, alrededor de la primavera. Quiero que vean, aquí están estos versículos de Éxodo 14, 21, 22, se los voy a leer. Y dice: Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara, y cambió el mar en tierras y cambió el mar en tierra seca, así que quedaron divididas las aguas. Y el versículo 22, y los israelitas entraron por el medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda, como un muro, y pasaron. Esto sucedió 40 años antes, aproximadamente. Después del cruce, el pueblo llega a Sinaí, dice el versículo 1, el que estábamos viendo ahorita. Esto es todavía en Éxodo, cuando cruzan el mar. Ahí reciben la ley, ahí con Moisés. Construyen el tabernáculo, y luego fueron enviados los espías a la tierra prometida. Esto está, por si lo quieren leer, en Números capítulo 13. Pero cuando esto pasó, 40 años antes, con el Mar Rojo, con el Éxodo, con Moisés, por la incredulidad tras el informe de los espías, Dios condenó a que este pueblo, rebelde también y también desobediente en muchos sentidos, los condenó a vagar 40 años en el desierto, lo que ellos tendrían que durar más o menos 3 semanas para cuando estaban cruzando el Mar Rojo, para que llegaran a la tierra prometida, 40 años. Pero Dios hizo que vagaran. Y esto está escrito aquí en Números 14, 33 al 34. Y miren lo que dice aquí: y sus hijos serán pastores por 40 años en el desierto, y sufrirán por la infidelidad de ustedes, hasta que sus cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que ustedes reconocieron la tierra, 40 días, por cada día llevarán su culpa 1 año, hasta 40 años, y conocerán mi enemistad. Esto pasa con lo primero, con esa generación. Cuando mandaron, esto fue con Moisés, 40 años antes de este evento que estamos viendo el día de hoy. Mandan a los espías, traen información, mandan 12, entre ellos estaba Josué y Caleb. Ahorita Josué ya le toca ser líder, y Josué y Caleb decían: sí, está bien la tierra prometida, tomémoslo. Pero los otros 10 dijeron: no hay que entrar, nos van a matar. Hay gigantes y todo eso, no hay que entrar. Entonces, por eso también que le hicieron caso a los otros 10,
y esa incredulidad, en vez de confiar en Dios. Ya había pasado el mar, ya habían pasado el mar. Fíjense el milagro. Ya había pasado, ya había abierto el mar y pasaron en seco y las aguas se pusieron como muros. Y ya estando allá, ya cruzando en seco, mandan a los espías y ya no quieren, ya quieren regresarse. El cruce del río Jordán, ahora ya, otra vez regresando a Josué capítulo 3, ocurrió al final de estos 40 años, justo después de la muerte de Moisés, pero esto bajo el liderazgo de Josué. Esta fecha fue el mes primero, que en el calendario judío es el mes de Nisán, que para nosotros es entre marzo o abril, que se menciona la fecha de los dos cruces. Además, alineándose a aquel evento de 40 años antes, cuando pasaron el Mar Rojo en seco, a este evento de cruzando el río Jordán en seco, 40 años después, es el mismo mes y en el mismo día. Quiero que lean Josué capítulo 4, 19, aquí lo tengo. Y dice, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Este es el evento de ahorita con Josué, pasando el Jordán, el día 10 del mes primero. Ahora vean lo del Mar Rojo, hace 40 años, antes de este evento que estamos leyendo. Este mes será para ustedes el principio de los meses, será el primer mes del año para ustedes. Y luego dice el versículo 3, hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10, ahí está el día 10, de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Y es la misma fecha. Se alinea también con el segundo milagro también. Ahora vamos a Josué, capítulo 3, versículo 3, y vamos a seguir analizando. Y dice Josué 3:3, y dieron órdenes al pueblo, cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor su Dios, y a los sacerdotes, levitas llevándola, entonces saldrán de su lugar y la seguirán. Van a seguir. Esto aquí que dice arca del pacto, representa la presencia misma de Dios en medio del pueblo. Esto quiso que Dios así fuera y que esto presentara para ellos la presencia de Dios, y lo que también debería ser para nosotros también, entender que era la presencia, representaba la presencia de Dios, el arca del pacto. Fíjense lo que dice Éxodo 25-22. Allí me encontraré contigo y sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. Entonces aquí vemos que era la presencia de Dios, simbolizaba también la presencia de Dios. Acuérdense que estamos hablando en el Antiguo Testamento. Todavía faltaban muchos años para que viniera el Señor Jesucristo, y también para que nosotros tuviéramos el Espíritu Santo ahora como guía para nosotros. Espero que vayamos bien. Ahora vamos a ver el versículo 5 de Josué. Entonces Josué dijo al pueblo, fíjense, conságrense. ¿Por qué? Porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. ¿Qué es consagrarse? Y yo lo traje aquí. Consagrarse, del verbo kadash, que significa separarse, prepararse para lo sagrado. Esto también es santificarse, ahora también ya en griego, con lo que es santos, santificarse. Es por eso que nosotros vemos en el Nuevo Testamento que muchas cartas que manda el apóstol Pablo a varias iglesias, les dice a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Galacia, en Tesalónica, a los santos. Entonces le estaba llamando a aquellos que, según esto, que es desde el Antiguo Testamento, que es consagrarse, separados, aquellos que Dios ha separado para vida eterna, aquellos que Dios ha separado para seguir a Jesucristo, aquellos que Dios ha separado para el perdón de los pecados, aquellos que han abrazado la fe y que han sido preparados para lo sagrado, aquellos que se han santificado. Es eso lo que quiso dar a entender desde el Antiguo Testamento y ahora también en el Nuevo Testamento. Ahora puede ver usted que muy posiblemente se malinterpreta o se ha usado esa palabra equivocadamente en otras iglesias, tal vez como santos, como aquellas o imágenes
o aquello que es inalcanzable, o es como un modelo divino, o una divinidad. Pero no, santos somos aquellos, y somos aquellos que hemos sido apartados del pecado, para no pecar. Antes del milagro, y volviendo al tema, el pueblo es llamado a prepararse espiritualmente, no solo físicamente. Y lo llama a santificarse, no solo físicamente. Dios demanda santidad antes de mostrarse en poder. El arca iba adelante y el pueblo debía seguirla y a una distancia reverente. No te acerques mucho porque no conoces el camino. ¿O a poco quieres guiar al arca? En pocas palabras, eso estaba diciendo Dios. Y también a Josué también al pueblo. ¿Por qué se quieren acercar tanto? ¿A poco conocen ustedes? Este camino no lo han recorrido. O ustedes han recorrido el camino que van a recorrer mañana. ¿Verdad que no? No lo han recorrido. Aunque ustedes piensen que va a ser el mismo, no va a ser el mismo. Es otro momento. Ustedes van a vivir, es más, incluso al rato. Hoy mismo. Dios llama a la santidad antes de manifestar su poder. Y dice el versículo 5. Hoy parece que es al revés. Primero quieren ver el milagro para poder creer. Y primero queremos ver. No, yo quiero ver. Si no, no creo. ¿Quieres ver las maravillas de Dios para creer? Tienes que ser obediente. Tienes que santificarte, tienes que apartarte. Tienes que ser tú guiado por Dios. Tú no eres el guía. Pero esto no es una actitud nueva, ya había sucedido en los tiempos del Señor Jesucristo. Miren, en los tiempos del Señor Jesucristo, del apóstol Pablo, en 1 Corintios 1, 22 y 23, dice, porque en verdad los judíos piden señales, fíjense también en esos tiempos, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Predicas a Cristo y muchas veces aquí predicando a Jesucristo, para muchos es locura, para muchos es una tontería, para muchos es un estorbo. Para muchos es piedra de tropiezo. Pero bueno, vamos a llegar y ustedes van a escuchar, si siguen estas predicaciones de Josué, vamos a llegar al 24:15, al capítulo 24, que Dios nos permita que lleguemos, donde José también le dice al pueblo que sigue de rebelde, pues ustedes hagan lo que quieran y sigan y crean lo que quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Hagan lo que quieran. Mi casa y yo vamos a servir a Dios. Sí. Porque no se puede poderles nosotros hacer como a fuerzas háganlo. No es a fuerzas. Es voluntariamente decir, Señor, tú eres el guía, tú eres el todopoderoso, tú eres el creador. Yo solamente soy un seguidor, yo solamente soy una criatura. Y lo único que puedo hacer para mi bien es seguirte. Tú eres el que sabes. Ahora lo que dice Josué 3:4, miren. Sin embargo, dejarán entre ustedes y ella una distancia entre unos 2000 codos, 900 metros, está hablando del arca del pacto. No se acerquen a ella para saber el camino por donde deben de ir, porque no han pasado por este camino antes. Dios es quien guía, no el humano. Dios es el que guía. Si nosotros, ahora como padres de familia aquí en esta tierra, y nosotros guiamos o somos guía de nuestros hijos, es para que crean en Dios. Es para que alaben a Dios. Es para que le den la gloria a Dios. Es para que te den la gloria a ti. Hay veces que es más triste, hay veces que cuando, por ejemplo, hay un error de un hijo o una hija, es más triste que el hijo vea que decepcionó al padre o decepcionó a la madre antes que a Dios. Y primero decepcionamos a Dios. Primero pecamos contra Dios. Y claro que hay tristeza en el padre, en la madre, aquí en la tierra. Claro que sí hay tristeza. Pero hay veces que se ve al revés. Hay un temor tremendo por el papá, la mamá, porque ¿qué van a decir? Ya caí en este pecado, ya hice esto, ya defraudé, ¿qué va a pasar ahí? Pero Dios no está en el mapa. No se preocupa ni por Dios. Muchas veces nosotros
queremos que sea al revés para que nosotros seamos los guías o los líderes y queremos traer a Dios atrás. A Dios atrás, a Dios atrás, a Dios atrás. Nosotros no podemos querer o pretender querer primero el milagro antes de nuestra dedicación o consagración a Dios. Y además de tomar nosotros nuestro propio rumbo o camino, no el de Dios. Todavía le pedimos que Él nos ayude y nos bendiga. Y todavía nos quejamos. Y todavía nosotros, cuando pasa algo, nosotros le echamos la culpa a Dios o decimos por qué Dios o por qué nos quejamos con Dios. ¿Por qué cuando nos pasa algo malo? ¿No se han fijado en esto? ¿Por qué cuando nos pasa algo malo o una tragedia o muchas cosas que nos pasan en nuestra vida, por qué no le echamos la culpa al diablo? No se lo echamos al diablo. Decimos Dios. ¿Por qué Dios? Si el diablo no vino sino para destruir, matar y robar. Desde el Éxodo, Dios iba delante de ellos, el Señor iba delante de ellos. De día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche, caminaran. ¿Recuerdan esta historia? Y cómo Dios los guiaba con una nube de día y de noche una columna de fuego, pues para que vieran el fuego y caminaran. Pero era Dios el que los estaba guiando. ¿O a poco iba delante el pueblo, a oscuras? No iba así. En los años 50, en los 1950, un grupo de 5 jóvenes misioneros estadounidenses de aquí de este país, entre ellos uno que se llamaba Jim Elliot, sintieron el llamado de Dios para llevar el evangelio a los guaraní, también conocidos como los Aucas, una tribu no alcanzada y conocida por su violencia en la selva de Ecuador. Pasaron meses preparándose lingüísticamente, espiritualmente y estratégicamente estos hombres. Eran 5, orando y confiando en que Dios iba delante de ellos. Finalmente, en enero de 1956 aterrizaron en la selva y comenzaron el contacto. Trágicamente, fueron asesinados por miembros de la tribu pocos días después. Estos 5 murieron asesinados por esa tribu. Pero Dios estaba abriendo el Jordán. Aunque parecía un fracaso, sus esposas, incluyendo Elizabeth Elliot, no sé si la han escuchado, decidieron continuar la misión. Años después, muchos de los guaraní creyeron en Cristo, incluyendo los mismos hombres que mataron a los misioneros. Hasta los mismos asesinos, varios de ellos, creyeron también. Ahora la gran pregunta es, para ti y para mí, ¿estoy buscando la guía de Dios antes de tomar decisiones importantes? ¿Tienes que tomar decisiones importantes en esta vida? Yo pienso que sí tienes que tomar varias decisiones importantes. ¿Estás buscando la guía de Dios? ¿Estoy viviendo una vida santa en espera de lo que Dios quiere que yo haga? Como un ejército que espera la señal de su comandante antes de avanzar, así el pueblo de Dios espera el movimiento del arca del pacto en este evento. Símbolo de la presencia divina. Ir por delante sería rebelión. Para ellos ir delante sería rebelión. Por eso hasta le dijeron 900 metros atrás. No vayas delante, eso es una rebelión. Pero nosotros sí aquí sí queremos hacerlo. Queremos ir delante. Quedarse atrás sin ninguna reacción sería incredulidad. No, yo me quedo atrás, no quiero hacer nada, yo no hago nada, yo me siento, también sería incredulidad. Dios llama a seguir por fe, a seguirlo por fe, y eso requiere preparación espiritual también. Prepárate, estudia, lee. La Biblia ya la tenemos en las manos, ya está en las manos. Y varias versiones. La podemos tener en papel, en sus celulares, en la computadora, en la música, por audio. Ya tenemos todo. Se le llama a esta era, irónicamente, que estamos viviendo como la era de la informática o de la información. Y pareciera ser que es todo lo contrario, porque es cuando más ignorancia hay. Para muchos cristianos, para muchos que se dicen ser cristianos, para muchos que están en la iglesia o para muchos jóvenes. También. Mucha ignorancia en esta época, y es la era de la información.
Muchas veces antes de grandes obras de Dios en nuestras vidas hay una etapa de consagración. ¿Estamos listos para seguirle? Una vez resuelto a ser hijo obediente, percibirás cómo Dios te sorprenderá en varias áreas de tu vida. Una vez que eres resuelto y quieres ser obediente, Dios te sorprenderá en varias áreas de tu vida. Y no te estoy diciendo que tal vez no vamos a sufrir o no vamos a pasar ciertas circunstancias, pero de que Dios te sorprende, te sorprende. Ok, número 2. Vamos a ver la santidad de Dios que va delante de su pueblo. Como número 2, vamos a ver la santidad de Dios que va delante de su pueblo. Dios es santo y acabamos de cantar, Él es santo, 3 veces santo, Él es santo. Entonces la santidad de Dios nosotros la tenemos que tener como una preeminencia, como en primer lugar, como algo que, decir, Él es santo. ¿Y por qué Él es santo? Entonces nosotros somos santos. Es uno de los atributos que Él comparte con nosotros. Porque somos apartados. Mira lo que dice Josué 3:7. Bueno, era del 7 al 13, pero vamos al 7. Al 7 que está aquí, dice: el Señor dijo a Josué: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, dice el 7. Fíjense, Dios dice ahí: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés estaré contigo. ¿Sí lo leyeron? Considera cómo la obediencia y la fe no solo son respuestas activas, sino también un testimonio de la presencia de Cristo en nosotros. El que Dios le dijera a Josué estas palabras no era por pura coincidencia o que él lo merecía, fue porque Josué ya estaba obedeciendo a Dios. Para esto Josué ya lo venía obedeciendo y aquí Dios apenas iba a comenzar a exaltarlo delante del pueblo. Hoy dice: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel para que sepan que tal como estuve con Moisés voy a estar contigo. Pero no estaba esperando a que lo exaltara primero. Ya estaba obedeciendo Josué. Miren desde antes en Josué 1, y esto ya lo vimos unas semanas atrás. Estamos ahorita en el capítulo 3, en el capítulo 1, dice, versículo 10 y 11, entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo: pasen por medio del campamento y den órdenes al pueblo diciéndoles: preparen provisiones para ustedes, porque dentro de 3 días, fíjense, dentro de 3 días cruzarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Ya lo creía, ya lo estaba obedeciendo, ya les estaba diciendo a los demás que en 3 días iba a suceder esto. Y si vemos más adelante en el versículo 12 y 13, y los rubenitas y los gaditas y a la media tribu de Manasés Josué le dijo: recuerden las palabras que Moisés, siervo del Señor, les ordenó. El Señor su Dios les da reposo y les dará esta tierra. Y si vemos más adelante todavía, y antes de nuestro pasaje en el capítulo 3, en el 2:1, dice: entonces Josué, hijo de Num, envió secretamente desde Sitín a 2 espías diciéndoles: vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Esto fue lo de la semana pasada. Pero ahí también él ya estaba obedeciendo, ya les estaba diciendo. Todavía no entraban, todavía Dios no los sorprendía, todavía no llegaba el milagro. El versículo aquí es el 10, el 3:10. Quiero que veamos el 3:10 allí. No sé si quieren en sus Biblias o acá al frente. Dice: Josué añadió: en esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes, y que ciertamente expulsará de delante de ustedes a los cananeos, los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos. Dios iba a expulsarlos. Aquí vemos algo interesante donde dice el Dios viviente. Cuando dice Dios viviente es una declaración contra los ídolos muertos de Canaán. Mientras que Israel tenía que creer en el Dios viviente, Canaán, esa tierra, de todos esos que yo les nombré, esos pueblos de los hititas, cananeos, los heveos, fereceos, gergeseos, amorreos y los jebuseos, ellos tenían muchos ídolos o dioses muertos que adoraban. Pero él dice: el Dios viviente,
en el versículo 10. Por eso dice, ustedes conocerán ahora el Dios, que el Dios vivo está entre ustedes. Quiere que vean que veamos otra vez el 10. Y dicen, esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes. Es el Dios vivo, no ese Dios. Dioses muertos. Es el Dios vivo que está entre ustedes. Dios ya había prometido expulsar a esos pueblos paganos. Ya lo había prometido desde antes, no solamente ahorita. Quiero nomás leer este versículo en Deuteronomio, pero cuando estaba Josué. Y dice Deuteronomio 7:1, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado, fíjense, haya expulsado de delante de ti a muchas naciones como los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Eran mucho más grandes y más poderosas estas naciones que Israel. ¿Por qué pasa esto entonces? ¿Por qué sucedió que ellos iban a poseer todo esto? Era por Dios. No era Israel. No era el pueblo, no eran las armas, no era que eran más inteligentes o que tenían una mejor estrategia militar, no era así. Imagínense pasar el mar, primero el mar en seco, después pasar el Jordán en seco, después si nos adelantamos poquito en Jericó, cómo cayeron los muros. ¿Cuál estrategia militar? Ni que nada, eran vueltas, confíen, háganlo, griten y cae. Para que no le den la gloria al hombre, para que se la den a Dios. Por eso es que también el Jordán lo pasaron en cuanto más crecido estaba la corriente. Se desbordaba en esa fecha. ¿Para qué? Para que ellos vieran, no es por ustedes. Esto estaba crecido. Y allá el mar no me digan que no estaba crecido. Veamos el último verso de este punto, número 2, el 3:11. Miren, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Va a pasar el arca del pacto delante de ustedes. Cuando aquí vemos el arca del pacto del Señor de toda la tierra, enfatiza la autoridad universal de Dios. Es de toda la tierra. Otra vez el otro versículo. Miren el arca del pacto del Señor de toda la tierra. No era solamente del pueblo de Israel, era de toda la tierra. Esa tierra a la cual ustedes van a tomar, y yo se los había prometido, y ya antes, ya había estado allí, también Abraham y algunos descendientes. Esa tierra también es mi tierra, dice Dios. Es el Señor de toda la tierra. Entonces, aquí enfatiza la autoridad universal de Dios, que la autoridad universal de Dios no solo es sobre Israel, sino sobre toda la creación. Estuvimos leyendo Génesis capítulo 1. La creación, Dios es Señor de todo, la creación. Y el versículo 13, y sucederá que cuando los sacerdotes que lleven el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, pongan las plantas de los pies en las aguas del Jordán, otra vez el Señor de toda la tierra, entonces las aguas, cuando pongan las plantas en el agua de los sacerdotes, que las pongan allí, que ya se mojen, las aguas del Jordán quedarán cortadas, y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Cuando pongan la planta de los pies, aquí está, o estaba. Cuando pongan, yo se lo voy a leer, cuando pongan la planta de los pies, es la acción concreta de fe de los sacerdotes en el desencadenante milagro que iba a ser Dios. Pongan las plantas, también los sacerdotes tenían que confiar. Iban adelante, imagínense si no confían los que van adelante, los sacerdotes con el arca. ¿Iba a confiar el pueblo? No. Imagínense, ellos adelante, 900 metros adelante y teniendo miedo y no iban a cruzar. ¿Cómo iban a cruzar el río Jordán si estaba desbordándose? Si estaba muy lleno, ellos en cuanto pisan y se mojan, pasa el milagro. Ahora yo no creo que si tal vez había un sacerdote dudando del supuesto milagro, Dios no llevaría a cabo su enseñanza. Dios lo haría de cualquier manera. Yo aquí pienso que puede que haya la posibilidad, no lo dice la Biblia, de que a lo mejor algunos de los sacerdotes que iban adelante o que estaban pisando el agua, a lo mejor estaban dudando. Bueno, Dios lo iba a hacer. Ellos siguieron. Ustedes pisen, ustedes vayan. Y algunos todavía a lo mejor dudando, ¿será? Aún siendo sacerdotes tal vez, ¿será? Bueno, pues piso, me mojo, pero no le doy más adentro, ¿no? Y estaban ahí.
Dios de cualquier manera lo iba a hacer. Los decretos de Dios no dependen de nuestra incredulidad para que se realicen. Tal vez tú no creas, tal vez yo no, tal vez seamos incrédulos o tal vez tú seas incrédulo. Dios va a hacer las cosas, Dios lo va a hacer. No depende de tu incredulidad o de tu fe que Dios va a realizar lo que ha prometido. No depende de eso. Dios lo va a hacer. Es por eso que dentro de mis circunstancias y sufrimientos, abrazar sus promesas y mandamientos, aún en mi falta de fe, me da paz y esperanza. Porque no depende de mí, es por Él. Es por eso que aún cuando estés dudando y cuando estés pensando, ¿será que esto va a suceder así? Pero si Dios lo prometió, yo confío. Yo confío. No sé tú, pero si Él lo dijo, yo confío. Porque aún dentro de mi incredulidad o de mi falta de fe, Dios lo va a realizar. Dios reafirma a Josué como líder y revela su propósito. Mostrar al pueblo que Él está en medio de ellos. Este era el propósito al pasar así de esta manera desde el Mar Rojo y este milagro. El propósito era que Dios vea que Dios los guiaba. La promesa de expulsar a los cananeos no depende de las fuerzas de Israel, sino del Señor de toda la tierra. Y el pueblo debería de confiar y los sacerdotes deberían de actuar con esa fe y esa confianza. Se dice de una mujer joven, quiero platicarles esto, una madre soltera y creyente, se encontró sin empleo, con hijos que alimentar y sin redes familiares de apoyo. Todo indicaba que no había salida para esta mujer. En medio de su desesperación, se aferró a la palabra, oró junto con una iglesia local, obedeció la dirección que recibió, aceptar un trabajo menor pero estable, mientras confiaba en la provisión de Dios y acepta algo que le iba a ayudar mientras. Con el tiempo Dios abrió nuevas puertas, proveyó recursos inesperados, fortaleció su fe y hoy ella misma ayuda a otras madres vulnerables también, o madres solteras. Ella dice, Dios me hizo cruzar mi propio Jordán, tenía que cruzarlo. Esas cosas que estás pasando ahorita, esas circunstancias difíciles que estás pasando ahorita, Dios te está diciendo que lo cruces, vas a cruzarlo. No, tú y yo no estamos aquí para salvarnos de los problemas o las circunstancias o de las tragedias. No estamos para eso. No queremos, ¿verdad? O no sé quién quiera pasar por tragedias, o no sé quién quiera pasar por dificultades. No queremos, ninguno queremos aquí. No sé quién quiera, pero ninguno queremos, pero no estamos aquí para que Dios cumpla eso. Estamos aquí porque lo que se va a cumplir va a ser el propósito de Dios, para que tú aprendas a confiar y aprendas a obedecer. Para eso pasamos estas cosas. No todos los casos terminan así de bonitos como la historia que te platicé de esta mujer. No todos terminan así. Hay algunos que terminan drásticamente, pero el final o el bien mayor no está aquí, está allá en la vida con Jesucristo. Allá está el bien mayor. No es aquí muchas veces. Reconozco que Dios es el Señor. Ahora pregúntate esto. Reconozco que Dios es el Señor sobre toda la tierra y no solo sobre mi vida personal. ¿Estás reconociendo que Dios es Señor de toda la tierra y no solamente de algo que te está sucediendo ahí chiquito? Muchas veces nuestros problemas, que sí son problemas graves, yo no digo que no, pueden ser muy fuertes, pero te vas a dar cuenta que en realidad, si el Señor es el Señor de toda la tierra, lo tuyo está como enfocado así como con una pequeña lucecita o algo así como un embudo así que va, y ahí está lo tuyo, ahí está lo que estás pasando tú, pero es muy pequeño, muy pequeñito lo que está sucediendo ahí en tu vida, a tu alrededor, lo que está sucediendo con tu familia, con tu esposo, tu esposa, tus hijos, así que Dios lo pueda ver tan pequeño así, que Dios no va a poder resolver eso. Si Dios es el Señor de toda la tierra. ¿Estoy dispuesto a obedecer aunque no vea aún el milagro? ¿Estás dispuesto a obedecer aunque no estés viendo maravillas todavía? Un niño que cruza una calle no lo hace por su capacidad, sino porque confía en que su padre lo toma de la mano. Fíjense, vean un niño ahí y que está cruzando y ve el peligro. No sé si pueda percibir el peligro el niño, a lo mejor no lo percibe tanto, pero se toma de la mano, y si le da al papá, camina un poquito, ahí va el niño.
No se va a andar preguntando, ¿sí te fijaste, papá? Mira allá, mira para acá. El niño no. Si el papá camina, el niño también camina. ¿Sí o no es cierto? Así es. Así Israel debe aprender lo que es en este evento que estamos leyendo, de que es Dios quien abre camino, no su propio esfuerzo. Debemos vivir con una reverencia delante del Dios que está en medio de su pueblo. Esto fue el pacto de Dios que hace, el pacto de Dios que hizo en el Antiguo Testamento, donde veremos la fe de Abraham. Ahora sí quiero que leamos Hebreos. Esto ya está en el Nuevo Testamento, pero está hablando del Antiguo Testamento. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, fíjense. Y Abraham obedeciendo, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Se fijan? Es obedecer. Obedeció. ¿O a poco tenía que obedecer diciéndole a Abraham a Dios, ok, sí obedezco, pero nomás dime a dónde? No, nomás le digo, salte con tu parentela y de este lugar a la tierra que yo te voy a indicar, que yo te diré. En el nuevo pacto Cristo va delante de nosotros, así como vemos esto en el Antiguo Testamento, pues en el nuevo pacto, en Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ahora Cristo es el que va delante de nosotros. Ahora, ya nomás para terminar, se lo voy a hacer bien rapidito, lo que es el poder soberano de Dios, abre camino, y esto está en estos versículos del 14 al 17, estos versículos, ahorita se los voy a leer, un poco más, no uno por uno, pero dice, aquí en este punto vemos, en este punto del 14 al 17, vemos que Dios, aquí subraya que Dios puede abrir caminos donde no hay ninguno, guiándonos hacia un propósito y una promesa. Al igual que Israel experimentó el poder de Dios a seguir sus mandatos, y nosotros también podemos vivir esa realidad prometida al confiar plenamente en su camino, confiar en Él. Quiero que leamos el 14, versículo 14, aquí no lo tengo ahorita, pero dice, así que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo, y dice el 15, y cuando los que llevaban el arca del pacto entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arco se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán se desborda por todas las riberas todos los días de la cosecha. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón, dice el 16, y una gran distancia en Adán, esta ciudad. Ahorita les voy a platicar poquito de estas ciudades, y que está al lado de Zaretán. Las aguas que descendían hacia el mar Arabá, el mar Salado, fueron cortadas completamente. Así el pueblo pasó a estar en tierra seca. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Así pasaron. Y esto termina aquí. Piensa un poquito en esto. En un grupo de amigos que han planeado un viaje a un nuevo lugar. Piensa en esto. Todos están emocionados, pero también nerviosos. Pero es un nuevo lugar que nadie conocía. Necesitan contar con su GPS ellos, ahora que ya se usa mucho el GPS, ahora tienen que contar con eso. Y la preparación para asegurarse de que llegan a su destino. Así como ellos dependen de su planificación y confianza, Israel confió en Dios, y cuando llegaron al Jordán, sus pasos fueron guiados por su mano poderosa, llevando al pueblo a una nueva tierra llena de promesas. ¿Tú confías en algo cuando tú no conoces un camino? Y que ahorita, si tú tienes el celular y tienes el GPS, confías en eso. Dices, esto me va a llevar. Y resulta que cuando llegas, pues sí te llevó, ¿verdad? Sí te llevó ahí. Una que otra vez se equivocan estas cosas, ¿verdad? Pero generalmente te lleva. Confías en eso, porque tú no sabes el camino. O cuando no había GPS, antes, bueno, a mí sí me tocó. A muchos de aquí, a varios. Cuando no había GPS,
que tú necesitabas las instrucciones para ver cómo llegar. O estaba alguien contigo que llevabas contigo que sí sabía el camino. Iba en tu carro, iba ahí. Entonces él ya te iba diciendo, no, por aquí no, pues dale por allá, dale por acá. O por acá no entres porque está construcción. Pues, y te estaba diciendo todas esas cosas. No había GPS. Tú estabas confiando en él. Ahora, si tú no haces caso en las instrucciones, pues ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a parar? A todas partes menos a tu destino. Vamos a analizar algunos versículos. Yo creo que nomás con el versículo 16. Dice que las aguas venían de arriba y se detuvieron y se elevaron en un montón, en una gran distancia de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Las aguas que descendían hacia el mar Arabá, el mar Salado, fueron cortadas completamente, y así el pueblo pasó hasta estar frente a Jericó. Cuando dice aquí que se detuvieron, literalmente se pararon como una muralla, a una alusión al Éxodo, casi a lo que pasó en el Éxodo. Quiero hablarles de lo que dice el versículo 16. Algo geográfico que aquí dice, es importante esto. Dice que el río Jordán fluía o descendía. Era de norte a sur. ¿Cómo iba la corriente del río Jordán? Partiendo del mar de Galilea, ese pequeño mar hacia el norte, arriba, y luego el río Jordán, y desembocaba hacia el mar Muerto, al sur. Atraviesa un valle profundo conocido como el Valle de Jordán. Atraviesa ese valle. Tiene aproximadamente 200 kilómetros de recorrido total. El río Jordán, donde empieza en el mar de Galilea y hasta el mar Muerto, más o menos 200 kilómetros. Se ensancha, donde más se ensancha el río Jordán, o se desborda cuando se llena el agua, especialmente en primavera, donde vemos ahí en Josué 3:15 cuando se desbordaba por el derretimiento de las nieves del monte Hermón. Había un monte, era un valle, y cuando se derretía todo eso, el río se empezaba y se desbordaba en esa área. El milagro ocurrió cuando los sacerdotes actuaron conforme a la palabra de Dios y el poder soberano de Dios, y se detuvo el Jordán. Y donde dice la Biblia aquí, de Adán, y por qué esto es importante, se menciona aquí únicamente, esta ciudad aquí nomás se menciona una vez y no en otra parte, pero los estudiosos arqueólogos ubican esta ciudad a unos 30-35 kilómetros al norte de Jericó. Estaba junto a Zaretán, esta otra ciudad que también pone aquí, otro punto de referencia usado para indicar la zona que estaban ahí cruzando ellos. Esto significa, lo que les estoy diciendo, porque el milagro del río se detiene, donde se detiene no ocurre justamente delante de los israelitas, sino varios kilómetros al norte, o sea que tuvieron que caminar. No exactamente enfrente de los israelitas, sino que iba delante el arca del pacto y iba hacia el norte. Ahora, ¿qué implica esto? El agua se detuvo en un montón, así allá, donde estaba al norte esas ciudades. Y allá por Adán dice, y el resto del agua corriente siguió bajando al mar Muerto, dejando el cruce completamente en seco en el tramo donde cruza el pueblo. O sea, otro abajo, en esa ciudad de Zaretán, y el otro al norte, y se divide. Porque venía el cauce o la corriente abajo. Por eso dice que se amontonaron. Jericó está ubicada al oeste del río Jordán, un poco al noreste del mar Muerto. Es la primera ciudad de Canaán, cuando llegan ahí casi a Jericó. Cuando se menciona Jericó, ubica el propósito del milagro. Dios no solamente hace el milagro impresionante, sino que lo hace con una dirección. Y Dios lo sitúa ahí casi en Jericó, donde dice, esta es la primera ciudad que van a tomar. O sea que cuando Dios hace el milagro, lo ubica también con dirección. Es allí. Esta es la que sigue. Ya tuviste el milagro del Mar Rojo en Éxodo, ahora lo del Jordán, ahora viene lo de Jericó. Y Dios guiándolos, porque Dios actúa de esa manera, protege conforme a la promesa que Él ha dado, Dios. Y esto es lo que nosotros ahora aprendemos. Nomás quiero leerles el último versículo, este 17. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca, en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba en tierra seca.
hasta que todo el pueblo acabó de pasar. Ellos no pasaron por lodazal o por pantanos. Era un río. Pasaron por tierra seca hasta que todo el pueblo pudo pasar. El milagro no fue parcial ni momentáneo, sino completo y sostenido hasta el final. Y es lo que Dios hace. Porque de lo que Dios empieza es lo que lo va a terminar. Si ya comenzó una obra contigo, conmigo la va a terminar. Hasta el final, hasta el final. El pueblo no cruzó en vano o mojado. Esto confirma que la victoria futura de Canaán depende completamente de Dios. Ya les estaba diciendo, lo que viene depende de Dios mismo, no de ustedes. Ahora confiamos en Dios que puede abrir camino donde parece imposible. Estoy dispuesto a permanecer firme como los sacerdotes mientras que los demás cruzaban. Y por último lo que dice Isaías 43:16. Así dice el Señor, que abre camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas. ¿No abrirá camino ahora en este día de hoy? Quiero que inclines tu rostro, por favor, y vamos a orar. Padre, gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, mi Dios, porque tú nos has permitido poder comprender muchas cosas. Y perdónanos tal vez por nuestra incredulidad. Así como también en aquellos tiempos había bastantes, Señor, bastantes, que ellos necesitaban aprender a confiar en ti. Pero ahora estamos nosotros aquí. Ahora lo importante es que nosotros escuchamos esto. Y queremos pedirte perdón, Señor, por muchas veces tal vez que fuimos incrédulos, rebeldes. Pero te pedimos que tú nos ayudes a poder confiar aún dentro de nuestras dudas. No podemos ver lo que está más allá, pero tú sí eres el que sabes el camino. Tú eres el camino. Ahora enséñanos a nosotros ir atrás, a ser guiados por ti. Gracias. Gracias por este tiempo que tú has permitido que mis hermanos estén aquí, mis amigos, y juntos, Señor, podamos decir, Señor, tú eres el guía. Ya no quiero ir yo adelante, porque las veces que yo he querido ir adelante, me he dado cuentas que todo cae en destrucción. Todo me lleva a un camino cuando yo quiero ser el guía, me lleva a un camino donde no debe de ser y donde los problemas se aumentan, se agravan. Pero aún dentro de que los problemas sean graves cuando tú me guías, aún dentro del sufrimiento que yo pueda tener cuando tú eres el guía, sabemos que el final, Señor, va a ser allá cuando lleguemos y tú quieres que así sea. Entonces tú lo vas a terminar. Este milagro que empezaste cuando nacimos nosotros, cuando nuestras madres estaban embarazadas y cuando pudimos ver este día o este mundo, este milagro tú lo terminas cuando nosotros llegamos y creemos y nacimos de nuevo, tenemos una nueva vida, depositamos nuestra confianza en ti, hemos creído y los que no han creído corran a Cristo, vengan a Cristo, que Él es el único camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Perdónanos nuestros pecados y ayúdanos a ser unos siervos obedientes. Gracias, Dios, por el tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén.